Contingentes para la Igualdad. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género, les doy la bienvenida. Y fíjense que como todavía estamos en febrero, todavía estamos celebrando el amor y la amistad. ¿Y por qué no celebrarlo durante todo el año, no? Así que hoy les invitamos a escuchar una mesa deliciosa. Se llama De amores, amistades y deseos y forma parte del conversatorio El amor no se confina, un proyecto que estamos realizando desde la Dirección de Cultura y Comunicación de nuestra coordinación con el área de cultura del CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, que por cierto, muchas felicidades al CCH que este año está cumpliendo 50 años de haber sido creado. Y tenemos para este conversatorio de amores, amistades y deseos a 3 invitados maravillosos. El primero al que voy a nombrar es Antonio Cíntora, que es especialista en estudios de género sobre los hombres. El segundo es Axayácatl Campos, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, querido compañero, colega, poeta. Y Julia Luna, ella es filósofa, es docente del CCH Sur y es responsable de haber favorecido la curiosidad por el pensamiento filosófico vinculado a la sociedad a una cantidad grande de estudiantes que han pasado por sus aulas a nivel bachillerato. Así que les doy la bienvenida a ellos y a ella y a nuestros moderadores. Moderarán esta mesa María Álvarez y Darío Camacho. Tanto María como Darío son parte del equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género. Vamos a disfrutar esta deliciosa conversación, este delicioso conversatorio para seguir celebrando el amor, las amistades y, por supuesto, los deseos. Muchas gracias. Este año será difícil salir a las calles, pero nuestras voces siguen encendidas y estamos unidas. El 8 de marzo de 2021 nos haremos escuchar. Y nuestro contingente será un coro de sororidad y resistencia. La Coordinación para la Igualdad de Género convoca a todas las universitarias a participar en Contingente Violeta y Oro. Porque si nosotras no resistiéramos, dejaríamos de existir. Un montaje sonoro tejido con nuestros cánticos, consignas, testimonios, paisajes sonoros, lecturas, piezas musicales propias y todo tipo de expresiones sonoras. Tienes una voz. Vamos a amplificarla. Comparte tu archivo de audio y forma parte del contingente. Los audios se integrarán en un montaje producido por la Coordinación para la Igualdad de Género y se publicarán en los espacios y canales de la CIGU. Duración máxima, 4 minutos. Idiomas, español o lenguas indígenas. Consulta las bases en www.coordinaciongénero.unam.mx y en nuestras redes sociales. /Igualdad UNAM. Violeta y Oro. Todas las voces. Presentando la mesa a nuestros invitados, en lo que esperamos se van sumando más alumnos. Y bueno, agradecer en principio pues a todo el equipo de CCH de Difusión Cultural que hacen posible y que nos cobijan para arrancar con esta estrategia conjunta junto con la Coordinación para la Igualdad de Género. El ciclo se ha llamado El amor no se confina y el conversatorio del día de hoy pues responde y queremos, digamos, seguir jugando con esa imagen. Están aquí Axayácatl, Antonio, Julia, nuestros invitados, que ahora vamos a presentar y la idea en realidad es que ellos nos puedan servir de detonadores para conversar acerca del amor y jugar con esta imagen de cómo
el amor en realidad no se confina porque tiene diversas formas y cómo también en la historia se ha ido transformando. Y la idea es conversar en este contexto del amor y la amistad para darle un giro y ver otras aristas del amor y de la amistad a través de la historia, pero sobre todo también poder hablar desde la experiencia, desde cómo nos hemos ido sintiendo a partir de estos detonadores en esta situación de confinamiento que ya casi cumple un año, ¿no? Entonces, pues muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y pues vamos a iniciar con este conversatorio. Estaremos moderando Darío Camacho de parte de la SIGO junto con María Álvarez también de la SIGO, así que le doy la palabra a María. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estaba teniendo algunos problemas de audio, pero creo que ya se resolvieron. Quiero presentar en orden de aparición alfabética a nuestros invitados de hoy con quienes vamos a hablar del amor. En primer lugar está el profesor Axcayácatl Campos, quien es profesor de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra casa de estudios. Sus áreas de investigación son la Edad Media y el Siglo de Oro, específicamente la narrativa caballeresca, sobre la que estaremos hoy platicando. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y posteriormente se doctoró en la University of London. Fundó y coordina el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Bienvenido a Axcayácatl, muchas gracias. También les presentamos a Antonio Cíntora, que es investigador social. Se desempeña actualmente como consultor independiente, tanto a nivel nacional como internacional, sobre temas de género, violencia, masculinidades, educación e interculturalidad. Diseña e implementa modelos de formación y capacitación de personal. También coordina equipos de especialistas en el seguimiento de políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos. Su experiencia profesional se centra en la transversalización del enfoque de género y derechos humanos, en el diseño e implementación de planes y programas de gobierno académicos de la sociedad civil. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos. Y Julia Luna es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ingresó como docente al CCH Sur en 1997 y ha trabajado de manera ininterrumpida en la institución hasta ahora. Cuenta con 13 diplomados de especialidad en filosofía y numerosos cursos de actualización, entre los que destacan los siguientes temas: psicoanálisis, psicoanálisis del mito, ética, ética aplicada, problemas de ética contemporánea, amor y erotismo, historia del arte, estética clásica y contemporánea. También ha trabajado como asesora y analista literaria para televisión, analizando guiones de películas, series y telenovelas. Muchas gracias, Julia, por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, pues un poco tenemos algunas preguntas preparadas para ustedes. La idea finalmente es conversar con las estudiantes, los estudiantes, pero vamos a hacer algunas preguntas un poco para detonar esta reflexión y conversar acerca, digamos, del Día del Amor y la Amistad y cuáles son estas representaciones culturales. Sentido, plantearles una primera pregunta para iniciar, quien quiera responder, y vamos sumando voces. ¿A qué época se remontan estas ideas que tenemos del amor y la amistad en la actualidad? ¿De dónde viene esta celebración? Quizá Axa nos podría dar un poco de luz en ese sentido. Hola, sí, gracias, Darío. Pues más que a la celebración del Día de la Amistad, yo me iría antes a mencionar el asunto de cómo se inventó el amor en la Edad Media, ¿no? Que es lo que yo me he dedicado más, y sobre todo en la literatura caballeresca, y cómo, pues bueno, es algo que pues, se sabe, ¿no? Esta creación del amor cortés en el siglo XII, cómo se construye esta forma de amar y esta forma de
de amar en la corte, o no, o entre los cortesanos, y una forma totalmente sublime y poética, muy vinculada con la creación artística, ¿no? Con la poesía, el canto, con la literatura. Entonces, de alguna manera, estos elementos como estas características y esta forma de ver el amor, de alguna manera influyeron en la construcción de lo que hoy consideramos la manera de amar y de amar a los demás y de las relaciones amorosas entre las personas, ¿no? Más allá de la amistad, que sí, también es una forma de amor, pero ya en esta forma totalmente construida, ¿no? De alguna forma, y que quién sabe qué tanto nos afecta positivamente en nuestros tiempos, ¿no? Considerar que el amor debe ser como aquel cuando que sí tiene unas cosas bellísimas y cosas muy bonitas, poéticas, pero la realidad es que no es así, ¿no? Entonces se ha ido transformando, se fue transformando durante los siglos. Yo me detendría en el romanticismo del siglo XIX también, un poco que reforzó esta concepción del amor que ya venía desde la Edad Media y que es un elemento totalmente que tiene que ver con el sentimiento, pero también con una construcción. No sé si fue un poquito claro. Sí, 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 es bien interesante pensar el amor desde ahí, ¿no? Cómo es una invención, cómo se ha ido también construyendo o tenemos cierta representación en esta idea, por ejemplo, de la literatura caballeresca, de un amor que tiene que ver por un hombre, por una mujer, ¿no? Pues yo sé que por ahí también Antonio ha trabajado un poco el tema sobre cómo se ha ido también construyendo para atrás, ¿no? Una idea del amor en este sentido, quizá desde una cultura heterosexual que a veces cierra la diversidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, Antonio, y desde el tema también de las masculinidades? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que están acá escuchándonos. Esto que efectivamente apunta el maestro Axayácatl tiene mucho que ver con lo que de manera contemporánea estamos cuestionando ahora, ¿no? La cultura heterosexual ahora es un objeto de estudio. Y esto es algo que puede resultar extraño. Incluso autores francófonos como Louis George Dean, que es, por ejemplo, uno de los autores de este tema que me gusta mucho, lo que va a decir es que la heterosexualidad es una invención, ¿no? Y que justamente lo va a situar como un orden social justo en el siglo XII. Dice, antes del siglo XII, en realidad, lo que existía como una norma social, es decir, como un conjunto de valores, de prácticas que toda la comunidad reconoce como propias y que les son propias en términos de organizaciones sociales, es justamente un orden homosocial, donde las relaciones entre varones son las que permean pues, prácticamente todas las instituciones políticas y culturales de la época. Estamos hablando de los hombres de guerra, o en este caso, como lo mencionaba el maestro, de la iglesia, por supuesto, y de las sociedades aristócratas o cortesanas, ¿no? En este sentido. Entonces, es importante esto porque para nosotros actualmente, este orden heterosexual que es el orden hegemónico actualmente, es decir, está en todos lados, está en las representaciones simbólicas, está en las relaciones amorosas, de amistad, etcétera, pues se devela ante nuestros ojos como si fuera natural. Y una reflexión que me gusta mucho de estos autores es que si bien nuestra reproducción digamos, como especie es de carácter heterosexual, el orden social o la organización social no ha sido heterosexual todo el tiempo. Y eso es bien interesante porque nos enfrenta a formas no solo de amar, sino de qué papel juega la amistad, por ejemplo, entre varones. Muchas autoras, por ejemplo, como Marcela Lagarde, que ha trabajado también el tema del amor romántico, lo que nos va a decir es que hombres y mujeres amamos diferente. Y en ese sentido, cuando una mujer, por ejemplo, siguiendo esta reflexión del maestro, llegan estos valores y estas relaciones a nuestro tiempo, ahora resulta que una pareja hombre-mujer es lo hegemónico, está en todos lados y no podemos concebir un amor, por ejemplo, entre un hombre y un hombre, ni tampoco un amor virtuoso, ni tampoco un amor tierno, ni tampoco un amor, digamos, profundo.
Entonces parece que este imperio invisible, como le llama George Steen, que es la pareja heterosexual, permea todas nuestras formas de relación, ¿no? Entonces, una idea que me gustaría dejar aquí en mi primera intervención es que es explicar este carácter heterosexual como un dispositivo que organiza la vida emocional contemporánea. Es importante reflexionarla porque estamos viviendo, sobre todo las nuevas generaciones, en un contexto de derechos de identidad. Es decir, ahora todas las personas nacidas, digamos, en este tiempo con un marco legal contemporáneo, tenemos derecho a una identidad. Y muchos de nosotros anteriormente ni siquiera nos habíamos puesto a reflexionar qué tipo de identidad tenemos, qué tipo de afectos o de amistad vivimos, e inclusive cuál deseamos, ¿no? Entonces, es importante ahora definir la heterosexualidad solo como una organización más y no como la única ni como la universal. Me parece que eso es fundamental. ¿Continúo, Darío? Sí, perdón, Julia. Adelante. Sí, no te preocupes. Precisamente eslabonando lo que están diciendo Sayacatl y Antonio, yo pienso en la importancia de un texto como La historia de la sexualidad de Michel Foucault. En 1976, él genera este primer texto como parte de todo lo que es un cosquilleo en su formación. Inevitablemente él tenía que tomar el tema de la sexualidad. Y entonces nos regala este libro que va a ser un parteaguas dentro de la historia de la psicología, la historia de la sexualidad y la misma filosofía. ¿Qué es lo que pasa? Que él empieza a desembonar este dispositivo, que es el dispositivo no solamente heterosexual de la sexualidad, sino ese invento que nosotros hemos hecho entre literario, sensible, histórico, del fenómeno amoroso. Cuando él genera el segundo texto, La historia de la sexualidad 2, ya vamos a ver una gran transformación. Y entonces, primero es un texto muy cercano a la denuncia de por qué nosotros amamos como amamos, por qué nosotros tenemos una sexualidad represora, una sexualidad, es una sexualidad culpígena, y nos regala una reflexión que para mí ha sido fundamental en mi vida, el discurso entre ciencias sexuales, que es el discurso psicológico que más ha triunfado en la cultura occidental, y ars amatoria. A partir de ahí yo quedé con esa cosquilla y precisamente desde la lectura filosófica, Foucault fue guiando ese ver cómo amaban en otros contextos. Después de muchos años de estar leyendo, yo creo que ese es uno de mis libros fundamentales. El amor es una experiencia muy cercana a la literatura. Nosotros nos construimos sensiblemente, pero ciertamente no siempre hemos amado igual. En otras épocas, y bien lo decía Antonio, vamos a tener la relación con los griegos, y los griegos van a tener relaciones de naturaleza. Las relaciones de naturaleza van a ser para tener a los hijos, y eso se tiende con las esposas, con las esclavas, posiblemente con algún amante, pero también están los amores con los efebos. Entonces vamos a ver que en culturas antiguas hay una gran diversidad sexual, que precisamente ahorita ya pues están muy abiertos y hay textos más amplios explicando al respecto. Cuando fue esa explosión con ese libro, mucha gente decía, qué horror, no es posible, lo único que hay es el dispositivo heterosexual, la pareja lícita. Pero ciertamente la invención de la pareja lícita también se crea en ciertas épocas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a cada época cultural le va a corresponder su dispositivo amatorio. ¿Qué es lo que va a pasar con el siglo XX? El siglo XX, pues obviamente se va a disparar con las comunicaciones, con las transversalidades, con el diálogo intercultural y multicultural. Vamos a estar viendo precisamente la crisis de nuestras ideas del amor. Creo que con eso puedo empezar mi primera participación. Muchas gracias. Pues justamente queremos ahondar en cómo estos dispositivos, estas construcciones, estas ideas hegemónicas
que a lo largo de los siglos han ido permeando en nuestra idea del amor. ¿Qué efectos tienen estas ideas dominantes en nuestra vida cotidiana, en nuestros cuerpos y en las relaciones que construimos con los demás? ¿Cómo podríamos trazar esta ruta que nos lleva a que ideas dominantes que vienen desde el siglo XII tengan un efecto tan persistente en la manera en la que nos relacionamos y en la que vivimos en nuestros cuerpos la experiencia del amor? Uh-huh. Julia, si quieres continuar. Sí, claro. La idea de cuerpo y amor es una cosa interesante y me voy a regresar no al siglo XII, me voy a regresar con Ovidio y con Cátulo. Con ellos vamos a tener textos que van a empezar a tomar como objeto de amor precisamente a la mujer. Pienso en el texto de Carmen, ¿no? Cuando Cátulo empieza a pensar en esa mujer entre que existe y que no existe, pero ya no estamos hablando del amor de los varones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a crear ese fantasma del objeto amoroso. Ajá. Por eso decía que la experiencia es una experiencia estética y literaria. ¿En qué momento se empieza a hacer una experiencia real? Pues yo podría decir, aventurándome en el Renacimiento, pero el amor de natura es un amor para la procreación, es un amor para justificar el nacimiento de los hijos, pero ese no es un amor sublime, no es un amor etéreo, no es un amor al que le vas a dedicar una poesía. Y cuando Ovidio hace El arte de amar y Remedios de amor, bueno, pues nosotros sabemos la historia. Ovidio, que va a justificar muchas de las prácticas antiguas, lo que va a pasar es que él es considerado el primer pornógrafo de la cultura por estar hablando de estos fenómenos que no se tienen que apalabrar. ¿Sí respondo, María? Sí, me parece que ahí vamos ahondando en eso. Bueno, a mí me interesa mucho esta relación entre la construcción de las ideas del amor y la literatura. Finalmente, lo que mencionaba Axcayácatl sobre la creación, ¿no? Es que siempre está ligada nuestra idea del amor con la poesía, con la literatura, y cómo eso al final es cómo nos llega, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora. Claro. De hecho, hasta cierto punto el amor se va vulgarizando. Piensa, por ejemplo, en las cartas, en las canciones, en las cantinas, en las tradiciones. Y entonces, yo recuerdo, a mí un curso que me ayudó muchísimo a comprender todo este fenómeno fue un curso interactivo que se armó hace varios años en la facultad con docentes de diferente formación que nos explicaban la creación del objeto amoroso. Y entonces historiadores, antropólogos, incluso psicoanalistas, nos hablaban sobre cómo vamos amando a este sujeto bellamente, ¿no? Entonces, pues uno cuando llega al siglo XX dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué no tenemos, no sé, a la Beatrice, ¿no? ¿Por qué no tenemos a Laura de Petrarca? Y pues obviamente se mezcla la cuestión histórica e inevitablemente pues la cuestión que también nosotros vamos a estar viendo con Antonio, desde el machismo, del abuso de poder, de la violencia. Y entonces, ¿el amor es una cuestión universal? Yo creo que no. Hay pasiones, hay emociones, pero que sea universal, desde la filosofía, yo creo que no. Ya después, si gustan, podemos discutirlo, ¿no? Pero desearíamos que lo fuera, pero no es así.
Qué interesante esto, Julia. En este punto también cómo se abre esta perspectiva también, y volviendo a lo que comentaban al inicio Axayácatl y Antonio, cómo se ve esto que comparte Julia desde la perspectiva del amor cortés y esta construcción en ese momento, cómo se va construyendo esta idea del amor, o cómo se va inventando, jugando con esa imagen, este amor romántico, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Yo contesto? Yo lo que veo es que sí, efectivamente es es diferente el mundo como se concebía el amor y el sentimiento amoroso previamente en la Edad Media y previo al siglo XII, justo concretamente con la obra de Andrés el Capellán, ¿no? De Amore, que en donde plantea esto. Pero es un amor, una construcción evidentemente para la sociedad cortesana, ¿no? Ahí no participaban, y de ello no participaban los siervos, por ejemplo, ¿no? Ellos no estaban totalmente fuera de esto. Es una sociedad con estamentos diferentes, y efectivamente, como bien señalaba Antonio Cintora, es una sociedad heteropatriarcal también, ¿no? Entonces, eso define todos los procedimientos de ese amor cortés, ¿no? Y de un amor cortés donde lo importante y que está concebido para el estamento de la caballería y de los velatores y de los que tienen el poder político. Entonces, de algún modo pues sí, es importante. Yo lo que creo es que sería interesante, o es importante, y siempre se lo digo a mis alumnos cuando estudiamos literatura medieval española, que es la clase que les doy, que traten de pensar como gente de la Edad Media, ¿no? Porque si de pronto cuando estudiamos la literatura medieval y el amor cortés y las formas del amor en la Edad Media, si la vemos desde los ojos de hoy, entonces vamos a ser muy injustos con ellos, ¿no? Vamos a ser injustos con la gente del medioevo que pensaba de una manera diferente. Les digo, no tiene que ser que pensemos hoy como la gente del medioevo, justamente el cambio es ese, pero creo que es muy importante que sepamos cómo funcionaba esto, cómo funcionaba entonces. Y no nada más es el amor cortés, también está el amor pasión, por ejemplo, del que nos habla el arcipreste de Hita, por ejemplo. Todas estas formas del amor que vemos en el arcipreste de Hita, en el libro de Buen Amor, ¿no? El llamado mal amor, que podría decirse, ¿no? O todo el amor que en el contexto de la Edad Media es el amor del pecado, por ejemplo, las santas como Santa María Egipciaca, que se entregan a la prostitución, pero que hay un disfrute del cuerpo, y pues ahí no podríamos necesariamente hablar de amor o de sentimiento amoroso, probablemente simplemente la pasión. Entonces, todo eso, claro que en la Edad Media está muy encaminado hacia el pecado y la salvación de las almas, o la no salvación de las almas, ¿no? Pero tenemos también, como creo que señalaba Julia, el amor, no sé si lo decía, de Petrarca hacia Laura, por ejemplo, ¿no? La poesía petrarquista, ya al final de la Edad Media, donde está desarrollándose estas nuevas formas de ver el amor, donde efectivamente la mujer y las mujeres tienen un lugar como de la idealización de la figura del amor, ¿no? De la persona amada, que yo creo, y siempre me gusta también mencionarlo, tenemos ejemplos muy claros de cómo la literatura no debe ser vivida, ¿no? Es decir, creo que es algo que no ha sido bueno para nuestra sociedad, ¿no? Pensar que debemos vivir y amar como lo hacían los personajes de la literatura. Tenemos ejemplos como Don Quijote, ¿no? Que es un loco que quiere vivir como elementos como en la literatura. O Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Esta idealización de unas relaciones amorosas que chocan con la realidad, ¿no? Entonces, sí es importante distinguir. Esto es literatura y esto es la realidad. Y no nos vamos a casar con ello. Justamente otro concepto que me gustaría poner en la mesa es el matrimonio, ¿no? Social y económico, nada que ver con el amor, ¿no? El amor y el sentimiento amoroso está para otros espacios y otros momentos con otras personas. Era totalmente distinto. Y esto nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo y verlo así desde nuestros momentos de hoy, ¿no? Porque vemos, ¿cómo que no me voy a casar con alguien que no amo, ¿no? Pero pues hoy cambió, ¿no? Cambió la forma de ver el matrimonio incluso, ¿no? O la relación ni siquiera de matrimonio, de pareja comprometida, ¿no? Entonces creo que hay unas variantes allí que son importantes, ¿no? Y distinguir literatura y arte de la realidad, ¿no?
es muy bonito lo que dice Denise de Rougemont en El amor y Occidente, ¿no? Que todas las historias que valen la pena o que se han gustado en la literatura son las que tienen amor desgraciado, ¿no? Las que no funcionaron, ¿no? Tristán e Isolda, Romeo y Julieta, ¿no? Si no, no habría literatura, ¿no? O esa literatura, ¿no? No sé si respondí lo que querías. Sí. Sí, Sí, quizá pero yo solo agregaría esto que dice el maestro, que es bien interesante también concebir la literatura como un soporte y una, digamos, una materialización de los deseos de una época. Y también de las prácticas sociales que se encuentran inscritas en grupos concretos. Efectivamente, hay desde la sociología, por ejemplo, autores clásicos como Pierre Bourdieu va a hablar de capital simbólico. Digamos, cada etapa histórica tiene su propio capital simbólico. Ahora mismo, en este, digamos, si hablamos de amistades, en un contexto de hoy día donde hay una sociedad tremendamente individualista, donde se viven las relaciones que antes eran privadas, ahora están a la vista de todos y de todas. Se suele concebir una relación homosocial como un crimen moral incluso, de tal suerte que parte de mi trabajo que tiene que ver con atender a grupos de hombres, digamos, que están pues deconstruyendo un poco sus ejercicios de violencia, tiene que ver con reflexionar de manera importante qué papel tiene el amor propio, lo que ahora llamamos el amor propio, y sus relaciones afectivas en un contexto donde lo afectivo ahora se está posicionando de una manera importante y donde lo que advertimos son los pocos referentes que tenemos de otras formas de amar, las que sea. Porque es evidente, yo seguiría un poco la reflexión de la mesa de separar literatura de realidad, pero no la realidad con la literatura. Es decir, nosotros leemos literatura porque nos apasiona, porque son referentes, porque hay imágenes, porque hay erotismo, porque hay amistad, etc. Y justamente esta autora, Marcela Lagarde, que cité antes, plantea el amor cortés y el amor romántico que ya citaba el maestro en el siglo XIX como dos elementos de una estructura más grande, que es justamente lo que llamamos un heteropatriarcado, que justo citaba el maestro antes. Es decir, de los elementos de esta norma social, homosocial de la Edad Media, donde la virtud la podían habitar dos cuerpos masculinos, en el siglo XXI esto es impensable, que dos cuerpos masculinos puedan tener una relación homosocial, es decir, de reconocimiento, de virtud, de erotismo, de ternura, es impensable. Y en ese sentido hay una crisis, no solo en términos de un proyecto de vida que nos permita ejercer nuestros sentimientos, porque todas las personas que estamos acá conectadas somos personas eminentemente sensibles y la sensibilidad construye el saber también, la forma en cómo nos relacionamos con ese objeto de conocimiento, con los libros, con los personajes, con las épocas, pero también con nuestro propio proyecto de vida. Y es ahí a donde quiero aterrizar un poco el comentario, porque, por ejemplo, la amistad en la Edad Media era, digamos, había lealtad, había juramentos, había honor a la palabra, ¿no? Y que en estas imágenes que al transcurrir de la historia se siguen manteniendo ahora entre hombres, pero solamente en ciertos contextos. Ahora vemos, por ejemplo, en algunas relaciones eminentemente masculinas o masculinizadas, como pueden seguir siendo los hombres de guerra, por ejemplo. En mi trabajo con los grupos militares, sigo viendo cómo, a pesar de ser la milicia un espacio total y absolutamente jerarquizado, la palabra entre varones sigue prevaleciendo aún por encima de los grados que una mujer pueda tener, por ejemplo, como una coronela, ¿no? Entonces, sí, yo me atrevería a decir que muchos de estos resabios que vemos retratados en la literatura, muchos de estos resabios que forman parte de los deseos y de cómo se construyen los deseos entre las personas, siguen habitando algunos espacios contemporáneos y siguen siendo, desde el punto de vista que cité antes, desde la sociología, un capital simbólico.
Es decir, que entre los hombres haya, por ejemplo, reconocimiento al que es más agresivo, al que es más fuerte, al que sabe más, al que es más guapo, o según el canon histórico, por supuesto, sigue siendo efectivo en términos de relaciones. Entonces, ¿de qué manera hemos perdido la posibilidad de relacionarnos desde los afectos? Es también materia de estudio de un orden social que de alguna manera exaltaba la virtud entre varones, hasta un orden social como el contemporáneo que sanciona de manera social, política y moral las relaciones entre varones, ¿no? Es muy interesante este cambio en términos históricos. Interesante esto que compartes, Antonio, como también esta idea del mandato también de la masculinidad, ¿no? Que tiene que ver con la heterosexualidad y también con una idea que se va construyendo allí del amor, que tiene que ver con la posesión también y con ir construyendo esa diferencia también entre amor y amistad, ¿no? Como si fuesen dos cosas distintas, ¿no? Pero además, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Julia, como este punto de este amor hegemónico que se construye como mandato de la masculinidad, que es heterosexual, ¿no? Y que está dejando fuera la diversidad, digamos, de vínculos que en la historia también se han ido construyendo, ¿no? Sí, precisamente yo escuchaba a Antonio y pensaba en la idea moderna del amor que nosotros tenemos y compartimos ahora. Tenemos poco tiempo como cultura amando a las mujeres. Voy a provocar un poquito a Xayácatl y Antonio con esta idea. Las éticas son éticas masculinas. Si nosotros nos ponemos a analizar desde Platón, Aristóteles y demás, el amor lícito y el amor válido es el amor entre varones. No en balde todo el contexto y el discurso de las afrodisias, ¿no? El amor hacia la mujer es un amor de segunda, es un amor de naturaleza, es un amor para la procreación, no vale la pena amarla a ella. El amor alto, el amor valioso, el amor bello, es el amor hacia los varones. Ciertamente en la Edad Media vamos a estar viendo que va a haber como que un acallamiento de estos amores insuflados, enamorados. Yo pienso, por ejemplo, en la misma Ilíada, ¿no? Los discursos que hay entre Patroclo y este personaje que ahorita se me fue, Aquiles, donde nosotros estamos viendo que tú dices, wow, estos hombres realmente se aman de una manera apasionada. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar cultura griega, que yo decía, pues es que aquí hay una idea del amor, estos dos se aman, y yo creo que hay un amor físico. Tuvo que pasar mucho tiempo y estar leyendo textos como la historia de la vida privada para ver que sí, no era que solamente se amaban al alma, se amaban con todo y el cuerpo, con todo y las chanclas. Y entonces, ¿el papel de la mujer cuál es? El papel de la mujer va a estar más hacia sí, en el siglo XII, siglo XV, que va a estar con el amor cortés, pero va a estar con un corsé, con el corsé de la dama. Y se va a soltar después del siglo XIX. Y entonces pienso en el bovarismo, ¿no? Madame Bovary, que a mí siempre me ha gustado como esa mujer que está esperando un amor distinto, está casada, tiene al señor al lado, el señor ahí duerme, es un médico, es un simple, pero ella necesita más, ella necesita poesía, ella necesita música, ella necesita que le digan que la ama, le pide a sus amantes que le hablen de amor. Y entonces, ¿en qué momento nosotros saltamos como cultura y empezamos a enamorarnos de las mujeres? Si nosotros nos ponemos a ver, estoy haciendo una inversión. Casi siempre en las éticas masculinas, casi siempre en los diálogos y discursos, el amor lícito es hacia el hombre. Y el amor de naturaleza, de segunda, de procreación, era hacia la mujer. Y entonces, hasta siglo XX, nos enamoramos y nos casamos de manera voluntaria. Tenemos muy poco tiempo y de repente viene toda la ruptura de los dispositivos. Y ahora tenemos esta proliferación
y ahí viene el discurso LGBTIQ A y plus, para estar viendo que existen diversidades amorosas. Siempre han existido diversidades amorosas, pero antes estaban acalladas. Entonces, vean, no sé si ustedes quieran discutir, y por supuesto nos falta el tema del amor romántico que tanto critican las compañeras feministas. Sí. ¿Puedo comentar? Por supuesto. Que sí, efectivamente estoy muy de acuerdo contigo, Julia, que además, efectivamente, esto del que mencionábamos hace rato, del amor cortés y del amor en la Edad Media, sobre todo el amor cortés en la Edad Media, donde es como una puerta falsa también, ¿no? Porque se pone en un pedestal a la dama, ¿no? A esta dama que decías muy bien, que está en un corsé, ¿no? Está restringida, y sí está la idea de la dama, la belle dame sans merci, ¿no? La bella dama sin piedad que desprecia al caballero, pero que en realidad, como tú dices, el amor lícito es ese que decía, ¿no? El de los hombres, y además el amor lícito con las mujeres en cierto contexto, ¿no? Las mujeres en realidad siguen siendo, estar en esa torre de encerrada, pues es una forma también de te idealizo tanto que te mantengo allí, ¿no? Entonces hay una como contradicción en eso, me parece muy, muy, muy importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y más tarde con el romanticismo que señalabas tú, pues sí, hay un cambio muy importante. Yo leí ayer justamente no es un artículo, es un comentario de Xenia Llévenes en el Facebook, donde hablaba justo de este amor romántico, ¿no? De cómo incluso dentro del romanticismo hubo estas mujeres románticas. Ella mencionaba Shelley, ¿no? La autora de Frankenstein, donde era una ruptura, y dentro de ese mismo amor romántico hay otros elementos que no son solamente el sentimentalismo, ¿no? Sino toda la búsqueda de libertad, por ejemplo, ¿no? Y ella, como estos personajes que de alguna manera empezaban a romper estos esquemas donde ya no era nada más casarse, ¿no? Sino cómo estoy relacionándome desde otra manera con los hombres, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante como tener esta percepción que tú dices, ¿no? Cómo era el amor lícito y el amor no lícito, ¿no? Y muchas veces, como en la Edad Media, justamente los amores no lícitos son aquellos que terminan mal, ¿no? Justamente, ¿no? Hay una condena y un castigo, porque se atrevieron a romper una norma de alguna manera, ¿no? Entonces creo que también eso es importante señalarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, justo para abonar a esto que dice el maestro, me parece que es importante no solo coincidir con la maestra, sino además plantear que esta expresión lícita es de un contrato no hablado, no escrito entre varones. Y hay que dejarlo muy claro. Desde las relaciones amorosas y de amistad como orden, es decir, como referencia socialmente aceptada de grupos y comunidades, es masculina. Entonces, no solo la ética, yo diría la moral también es masculina. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos de que las amistades medievales, por ejemplo, gozan de un reconocimiento social, cultural y religioso, no lo va a ser así la naciente, digamos, en el siglo XII-XIII, la naciente cultura heterosexual va a ser rechazada por la iglesia misma y por los hombres de guerra. Es decir, lo que van a decir es, a mí no me sirve un hombre que está pensando en su amada, ya no va a luchar por el rey, va a luchar para defender a su familia, ya no va a querer ir a pelear. Ya él ya va a estar pensando en que va a perder a su mujer, a sus hijos, etcétera. Y recordemos que en el orden social, si leemos esto como un dispositivo, es decir, el amor y la amistad como dispositivos que ayudan a, digamos, a catalizar o a regular la sociedad, lo que vamos a ver es que las mujeres no solo están al margen, sino que están supeditadas a los varones. Inclusive los reconocimientos entre antagónicos en la pelea se pueden solucionar, entre comillas, no sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad, perdón, pero no sé cómo explicar que algunos de los arreglos entre dos virtuosos varones puede ser hacerse cargo de sus mujeres y de sus hijos. Es decir, la relación o este contrato implican cualidades morales y físicas
que son asociadas a los hombres y a las mujeres de manera diferenciada, de la misma manera como lo es hoy. Solo que estos valores, digamos, han sido modificados en la historia. Precisamente por eso cuando desde la sociología Pierre Bourdieu nos llama un poco a historizar las relaciones afectivas, lo que encontramos en esas relaciones es que de manera constante, la valoración que se tiene de las mujeres y de la situación amorosa y dependiente de las mujeres se conserva hasta hoy día. Precisamente por eso me parece que es importante no solo revisar el orden social homosocial antes del siglo XII, que es donde los especialistas lo han puesto, sino que la herencia, no solo caballeresca, sino romántica, a la idea de amor y de amistad con la que hoy nos relacionamos, nos deja, yo diría, con la visión corta de lo que implican las relaciones afectivas. Nosotros actualmente somos mucho más que pasión, somos mucho más que deseo carnal, somos mucho más en términos de construcción identitaria, pero lo que estamos viendo en términos de vida cotidiana es que no tenemos espacios para poder decirle al mundo que amamos a los hombres de igual manera, que podemos tener relaciones eróticas con hombres y con mujeres. Y precisamente de ahí se derivan un montón de estrategias de resistencia contemporáneas, como puede ser la trata, la prostitución, la pornografía, etcétera. Es decir, hay una lectura importante porque el deseo no es que haya disminuido, es que ahora ha cambiado en términos de jerarquía y de cómo las sociedades lo están viendo y valorando. Entonces, aquí hay también un empuje importante de las nuevas generaciones de pugnar por deseos, de construir una identidad mucho más abierta, mucho más fluida, con otros deseos que inclusive generaciones pasadas no solamente están poniendo en tela de juicio, sino que actualmente, y lo vivo con los hombres con los que yo colaboro cotidianamente, no saben cómo entender, no saben cómo dialogar, no saben cómo concebir esas prácticas amorosas. Y me parece que es bien interesante la revisión histórica, porque eso nos puede ayudar, uno, a desnaturalizar esto que hemos llamado la cultura heterosexual, es decir, que no ha sido así siempre, y que hay prácticas virtuosas, amatorias y de amistades fuertes y no sé si decir dignas, perdónenme, en la historia pasada, ¿no? Tanto en Europa como en América, como en otras sociedades, ¿no? Entonces, me parece que es importante también comunicar a las nuevas generaciones que hay una revisión de estas relaciones, pero también una valoración diferenciada en un contexto ya no, digamos, de posesión, como podría ser la del vasallaje y la de la Edad Media, sino de convivencia y de construcción de otro tipo de deseos, ¿no? Mucho más complejo, yo diría mucho más rico, y que también necesita espacios físicos donde habitar. Es decir, que podamos recrear nuestros afectos en el espacio público sin seguir siendo señalados de inmorales, por ejemplo, o de faltos de ética, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay un campo rico todavía por explorar, como bien lo señalaba la maestra Julia. Sí, absolutamente. Me parece que aunque hemos avanzado mucho en el terreno de la diversidad y de las expresiones de diversos afectos, también hay una cosa en la que sentimos que no hemos avanzado tanto en tanto que el mandato va opresivo va cambiando, ¿no? Siento que el mandato de la felicidad es eminentemente heteropatriarcal y blanco. También nos impone como a las diversidades como si tuviéramos un defecto, y al final es digamos que la ética mandando una señal dominante en la que el hombre blanco exitoso es la figura que representa lo que supuestamente es la felicidad, ¿no? O lo que es deseable en la sociedad dominante. Entonces, creo que
es súper interesante ver que sí hemos avanzado, pero que en algunas cosas parece que ese mandato sigue cambiando de nombre, de religión a moral, a publicidad. Seguimos teniendo una idea, o sea, poca libertad en la expresión de nuestros afectos, siempre etiquetados y demás, ¿no? Y quizás solo agregar con esto que comenta María, que es importante revisar cómo estas tensiones entre el amor cortés y el amor romántico, que básicamente van a estar situadas pues del cambio de un sistema homosocial a uno de carácter heterosexual, donde el hombre ya no lucha, digamos, por el rey y por el reino y por la virtud, sino ya va a luchar por la mujer, un poco como lo decía la maestra Julia. Es el caldo de cultivo donde se construye la cultura heterosexual tal como lo conocemos ahora. Y la pregunta que queda un poco con esto, o que me salta un poco escuchando a María, es en qué momento la cultura heterosexual se convierte en la norma, la única norma, reconocida social, cultural, políticamente, o existencialmente, si me permites un poco el término. Es decir, no nos imaginamos de otra manera. No nos podemos imaginar con otros afectos, con otros arreglos familiares, si me lo permites. Entonces, esa es un poco como la pregunta que queda ahí suelta y que es bien interesante de pensar, ¿no? Adelante, Julia. Sí, a mí me gustaría retomar esto que precisamente está haciendo Antonio y pensar en 2 o 3 momentos que se vinculan. Uno, la idea del amor romántico que se va a estar haciendo vía la novela rusa en finales del siglo XIX. 2, la importancia de las guerras mundiales. Y 3, este auge del capitalismo, el cine y la televisión. Yo creo que ese es el momento en donde se hace este caldo de cultivo. Tenemos, sí, ese que es bellísimo, que es literario, que es religioso, que tiene muchísimas aristas. Tenemos esta idea del amor romántico. Las novelas clásicas románticas son novelas que terminan muy mal, ¿no? Y de hecho, yo pienso, por ejemplo, en Aurelio González, ¿no? que hablaba sobre la idea del amor romántico y está muy cercano a la tragedia. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Hollywood? Durante muchos años yo estuve trabajando haciendo análisis de guión de novelas, de series, de telenovelas. Allí está esta vulgarización no en el sentido negativo, se hace común a todos. Todo mundo quiere, desde su neurosis, dice Freud, tener su historia de amor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este capitalismo se explota mucho, vamos a verlo en las películas del Hollywood, Lo que el viento se llevó, que es así como que un parteaguas, Doctor Zhivago, Casablanca, ¿no? Y entonces, ese amor ya es... nosotros vamos a ver, y la mujer común en su casa va a decir, yo quiero un amor como el que está ahí en la pantalla, como el que está, sí estoy casada, sí tengo a mi pareja, sí tengo a mis hijos, pero eso es una obligación. Pero mi gran amor, por ejemplo, aquí en el mundo latino, Chayanne, ¿no? Hay muchos memes en Facebook que son bien divertidos porque el día de los padres se juega mucho con la imagen de Chayanne, ¿no? Como ese arquetipo de Latin lover, que a cierto perfil de mujeres entre 40, 50, inclusive 50 y tantos años, les encanta, ¿no? ¿Cuál es el papel del cine en esta idea del amor? Pues es una idea que hay que trabajar. Hay muchas cosas escritas desde la parte crítica, pero por ejemplo, desde la filosofía, de veras no nos influye lo que nosotros vemos y consumimos de manera cotidiana para crearnos nuestra idea del amor. Yo creo que sí. Nosotros nos enamoramos de acuerdo a nuestra experiencia de literatura, de acuerdo a nuestra experiencia cotidiana,
de acuerdo a las poesías y novelas que nosotros vamos leyendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente y leía a Cortázar y leía a Benedetti. Y entonces, ¿qué tanto hay de real y de ficción en la idea contemporánea del amor? Ahí dejo mi participación. Muchas gracias, Julia. Es bien interesante también ir a esta perspectiva sobre las narrativas, ¿no? Y esta pregunta que habrían sobre si vivir la vida como en la literatura, o también empezar por ahí a poner en cuestión. Creo que ha sido muy enriquecedor el conversatorio y no quisiéramos, ahora nos parece importante abrir el diálogo, porque podríamos pasarnos aquí mucho tiempo conversando más, pero creo que han quedado algunos puntos bien interesantes. Esta idea del amor cortés como una puerta falsa, ¿no? Al final, esta idea que sugiere Julia, y bueno, que coinciden y que se van en la conversación de cómo quizá en el fondo el amor y esta idea del amor sigue prevaleciendo en un orden masculino, ¿no? Y creo que lo que abre Antonio de manera muy interesante es también darle la voz a los jóvenes, que es lo que haremos ahora, las chicas, los chicos, cómo también lo están viviendo desde una perspectiva en las que las identidades se van abriendo y que vamos también poniendo en cuestión. Pero qué interesante tener este recorrido también histórico para ir viendo cómo se va gestando. En ese sentido, ahora recupero por aquí una de las intervenciones y abrimos el diálogo para quienes nos escuchan, si quieren prender su cámara y compartirnos, o si quieren escribir, aquí lo vamos leyendo. Dice Gema: muchas felicidades a toda la mesa. Ver el amor desde la perspectiva literaria muestra mucho el pensamiento de la época. Coincido con la maestra Julia, porque a pesar de que en la Edad Media la mujer era idealizada, la figura del amor entre caballeros es, en mi opinión, un encubrimiento de ese amor griego y romano que definitivamente ya no era aceptado. Quisieran, alguien más que quisieran prender solo su micro y contarnos. Parte también importante es cómo estamos viviendo el amor, como a partir de estas ideas, qué decir del amor y la amistad hoy en día, en este momento de pandemia, cómo lo estamos viviendo. Alguien que se anime por ahí a prender el micro o a escribirnos. Teníamos por ahí una pregunta, ¿verdad, María? Que podemos lanzar. A la luz de esto también, para ustedes, hemos como explorado distintos momentos de la historia. ¿A qué momento de la historia, hablando de los referentes que sugería también Antonio, ¿no? A veces parece que nos hacen falta también referentes, pero en la historia vemos que justo el amor ha sido diverso también, ¿no? Con esto que decía Julia. ¿A qué momento de la historia les gustaría regresar a amar o a tener amistades? En este momento de pandemia, ¿dónde quisieran estar para vivir esta experiencia desde otro lugar? Yo... Pues bueno, yo no querría irme a otra época. Para amar, no sé, porque bueno, yo no podría vivir en otra época como vivo hoy mis relaciones amorosas con mi esposo y con una situación como la vivo hoy, ¿no? Entonces, algo que era yo mismo inimaginable cuando yo era un adolescente, ¿no? De preparatoria. Entonces, en ese sentido, yo no me querría ir a ninguna época, ¿no? Quizá me querría, no sé, ahora veo a los adolescentes mucho más aceptantes, y aunque ya lo mencionó Antonio Cintora, que seguimos teniendo o también Julia, creo, ¿no? Esto de que no es tan aceptado todavía, pero que pues yo creo que yo no me iría a otra época a vivir el amor. A otras cosas sí, ¿no? O sea, hubo peores pandemias en el pasado también, entonces tampoco es una escapatoria. Yo me quedaría aquí hoy. Yo quisiera un poco como complementar esto que decía el maestro, retomando un poco también el trabajo que hacemos con varones cuando nos estamos replanteando nuestros afectos como una forma de relacionarnos. Muchas veces nos encontramos
digamos, desprovistos de estas habilidades. Entonces, justo como dice el profesor, en este tiempo donde nosotros, gracias a los movimientos de mujeres y al cuestionamiento de los feminismos, podemos reflexionar sobre nosotros mismos, es una etapa ideal para mí, ¿no? Es decir, ahora en los grupos, cuando preguntamos qué tipo de hombre eres o qué proyecto de hombre encarnas, es una pregunta que ya no es más trivial. Inclusive es una pregunta que complejiza y que desestructura el entendimiento de algunas personas. Entonces, me parece que es importante porque justo estamos encontrando las llaves o las herramientas, si me permiten, para empezar a trabajar de manera corresponsable un vivir cotidiano. Entonces, eso es digo, no quiero regresar a la ilustración, ni mucho menos, pero sí estamos generando espacios de condición de posibilidad para tener mejores vidas y para tener más conciencia sobre nuestros actos, y eso es inmejorable. En mi caso es inmejorable. Entonces creo que es pues abrevar de todos los movimientos, solamente recordar que el amor también es un derecho, y en ese sentido trabajar por él y construirlo también es importante, asumirlo como tal. Y bueno, desde distintos encuadres metodológicos se dice que la identidad masculina está acostumbrada a los servicios, es decir, está para ser amado, ¿no? Y aquí muchos de los maestros pues han recordado algunas literaturas donde efectivamente los hombres, pues con el solo hecho de ser hombres, pues ya somos dignos de ser amados. Y quien busca el amor constantemente, quien está apasionadamente buscando el amor y lo demás, es justamente la construcción femenina. Esto está cambiando afortunadamente. Entonces creo que es un buen tiempo para estar. Sí. Yo agradezco el ahora también. En otra época, a mí me gusta, por ejemplo, el de Cameron de Boccaccio, y me encanta la fantasía de irte a una villa, las salidas de la ciudad, pero por la manera de ser que tengo, por la manera de pensar que tengo, que no puede cerrar esta boca, a mí me iría mal en otra época. Me queman, me descuartizan, no creo. Ficcionalmente, y por eso me gusta tanto el cine, por eso me gusta tanto la literatura, es bonito darte tus paseos emocionales en otras épocas, pero regresar a esta con la salvedad y decir, puedo pensar diferente, puedo pensar distinto, puedo vivir de otra manera mis afectos. Eso a mí me encanta de este siglo, ¿no? Que tenemos este deseo de transformar y de cambiar. Por ejemplo, yo pienso en los amores que se dieron en mi familia. Yo fui la primera mujer divorciada de toda mi familia. Ya se imaginarán el escándalo cuando se los comuniqué, ¿no? ¿Cómo en esta familia? Les dije sí y no me arrepiento. Y entonces, pues bueno, en otra época pues me hubieran lapidado, es más, en otra cultura, en la cultura de enfrente, ¿no? Con los amigos musulmanes, con los amigos de otras culturas que también están aquí, me iría bastante mal, ¿no? Y entonces prefiero con una queja respecto a mi cultura mexicana, pero vean, tiene muchas positividades esta cultura. Tan así que precisamente puedo vivir con libertad mi sexualidad, mi ideología. Por ejemplo, convivir con colegas en sus diversidades, tanto colegas que son adultos como con colegas que son adolescentes. De repente llegan mis alumnos y me dicen, Julia, me estoy experimentando en mi otra edad. Ya no me digas Juana, ahora me llamo, no sé, Mario. Te voy a llamar como tú quieras. Para mí, el afecto, la convivencia y el respeto no está en un nombre, está en una persona. Entonces, esto que estamos experimentando en este siglo XX, y por ejemplo, toda la crítica hacia la masculinidad tóxica, me parece fenomenal que ya colegas, no todos, están cuestionando sus maneras de amar, sus maneras de relacionarse con otros hombres, sus maneras de haber sido educados
hay muchos hombres que descubrieron que son infelices en su dispositivo cultural. No solamente las mujeres, o sea, casi siempre la queja desde Freud era desde la mujer, pero después pasamos la estafeta, ¿sí o no, María? Y entonces ahora el discurso de las masculinidades está a flor de piel. Ustedes también quieren amar con ternura, ustedes también quieren estar en el regazo de sus hijos, abrazar, besar. Por ejemplo, como tutora con padres de familia, le digo eso a los papás de mis alumnos. A ustedes los enseñaron a guardar y a esconder sus sentimientos. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a tu hijo o a tu hija? Y entonces el poder en esta crisis, en esta época contemporánea, de esa masculinidad tóxica, para mí es básica. Yo creo mucho en esta época. Tiene muchas cosas contradictorias, tiene muchos altibajos, pero así como en cierta época el discurso estaba en el discurso femenino libertario, ahorita la estafeta también está con la masculinidad. Claro que sí, claro que sí. Sí, yo creo que el lugar a donde queremos viajar es a ese futuro en donde el amor no tenga confinamiento, ni límites, ni etiquetas, y que se trate más de la sustancia que de la estructura o el mandato, ¿no? Yo creo que estamos todos pensando hacia allá, ¿no? Caminando hacia allá. ¿Quiere hablar Isabel? Le damos la palabra a Isabel, por favor. Adelante, Isabel. Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar que en cuanto a la pregunta de si cambiarían de época, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que en realidad, por ejemplo, como dice, en confinamiento, sí estamos en confinamiento y demás, pero siento que el amor siempre está como acoplándose, y aunque es algo pues diferente, a pesar de todo creo que por algo es pues un sentimiento que siempre va a sobrepasar algo, pues situaciones difíciles, ¿no? De cualquier forma, siento que es como una forma de demostrar que de todos modos siempre vas a estar ahí, ¿no? Y todo esto de que en esta época ya podemos, o sea, hasta podemos como comparar cómo era el amor antes y cómo el amor ahorita está como cambiando y está pues simplemente dejándose en libertad, por así decirlo, con la libertad de expresión de pues todas estas formas de amar, ¿no? Porque siempre estábamos como cerrados a una forma de amor romántico, y pues obviamente que yo quiero pues saber cómo podríamos como ayudar a otras personas que están cerradas en ese amor todavía, creyendo que solo puede existir pues ese amor romántico que siempre nos han pues inculcado, ¿no? Muchas gracias, Isabel, por compartir esto. Creo que es interesante lo que dices al final. Como decía también Antonio, el derecho al amor también, y cómo el amor también tiene una posibilidad transformadora, ¿no? Esa es quizá la pregunta también que nos surge en el día a día de cómo encontrarnos de otra manera con los otros. Y como dices, a pesar de que es una situación de confinamiento, más bien ese amor también puede romper, y cómo se libera, ¿no? Y cómo tiene una capacidad para transformar, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartirnos? No sé si quisieran decir algo los ponentes por lo que nos ha compartido Isabel. Axa. No, es solamente ¿Cómo ayudar a alguien para que esté en esta forma de amar del romanticismo? No sé si es una respuesta, pero yo creo que lo que a lo mejor lo que podría ayudar, y a lo mejor intentarlo, es como pensar también que
que el amor, la capacidad de amar la tenemos los seres humanos, independientemente de que sea un amor romántico, que sea a una persona concreta, ¿no? A veces en el amor romántico y el amor idealizado literario que procede de la literatura, parece como que solo esa persona nos va a dar el amor, ¿no? O solamente con esa persona vamos a vivir y si no nos morimos y nos suicidamos, ¿no? Como hacían los románticos. Pero en realidad yo creo que si recuperamos eso de tomar conciencia de que nosotros somos quienes amamos y tenemos la capacidad de amarnos, y que es una capacidad que tenemos y no se va a ir con nadie, ¿no? Entonces, si alguien está atrapado en una relación de ese tipo y quiere romperla o quiere salir, pues saber que no se va a quedar sin la posibilidad de amar, ¿no? Y de seguir amando. Yo creo que a veces puede ayudar eso, ¿no? Antonio. Sí, yo quisiera compartirle, Isabel, que por ejemplo, esto que acabamos de revisar junto con el maestro y con Julia, puede servir, y de hecho sirve para trabajar nuestros propios, le llamamos las herencias y las querencias. Tenemos muchas herencias de esto que hemos platicado, no solo de la sociedad del amor cortés y del amor romántico. Yo diría el uso de la fuerza, que es propio del hombre de guerra, por ejemplo, en el ámbito medieval, y la necesidad de cortejo a las damas es una construcción masculina, como ya apuntaba la maestra Julia. Es importante plantear que esta necesidad depositada en el otro o en la otra, para reconfigurar lo que llamamos ahora el amor propio, es importante que pueda ser apoyada por otra persona. Desde el trabajo con hombres y con mujeres, hablamos de redes de apoyo. Y la red de apoyo es fundamental para salir de este lugar. Nosotras podemos conversar aquí y movernos, digamos, en nuestra percepción, y eso ayuda también. Entonces, es importante que cada persona pueda estar interesada en su proyecto personal y que los lazos de amistad, y aquí sí recuperaríamos un poco el objetivo, ¿no? O uno de los temas de la mesa, los lazos de amistad pueden reconfigurar, es decir, es importante no decirle a las demás personas qué deben de pensar, qué deben de hacer o qué deberían de hacer, sino tener esta sensibilidad y esta humildad de acercarnos y de preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Eso creo que para muchas personas que estamos en crisis ahora, que estamos confinadas, que no hemos encontrado redes, simplemente tener una persona que nos escuche, que nos pueda comunicar, creo que ya es bastante. Entonces, eso creo que podría ayudar, ¿no? Es decir, la amistad leída desde este lugar, ¿no? O sea, no soy yo quien te dice qué debes de hacer, qué debes de pensar, qué debes de desear, sino más bien, pues estoy dispuesta a escucharte, a entenderte y pues a conversar, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Tenemos aquí también a Mayra con la mano levantada. Mayra, si quieres compartirnos. Sí, gracias. Nada más que respecto a la pregunta que hacían de cambiar de época, quizás me gustaría a mí regresar a mi época de juventud, pero con la experiencia que tengo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no cometería muchos de los errores que cometí, por ejemplo, de no decirle a alguien que lo amas, que lo quieres, y entonces eso lo traes luego a veces arrastrando, ¿no? Como que traes esa situación arrastrando, y entonces cuando se da la oportunidad, yo creo que hay que aprovecharla, hay que decirlo en esto, y fuimos educados, yo me considero que fui educada en una situación de reprimir esa parte de decir, ay, cómo te quiero, porque como que no se daba esa situación, y mucho menos entre los hombres, ¿no? Así como, ¿por qué está esto? A mí me encanta esta época, la verdad, me encanta donde podamos expresar lo que sentimos, podemos decir abiertamente, pues te quiero, ¿no? A cualquiera, ¿sí? Yo por el simple hecho pensaría de que es una persona, la quiero, ¿no? Es un ser humano que tiene una historia de vida y que no sabemos, por ejemplo, yo lo veo ahorita con los jóvenes, con los alumnos, no sabemos qué historias de vida traigan atrás. Y entonces, pues qué mejor que una sonrisa, que decirles, porque pueden ser mis alumnos,
y les puedo decir que los quiero como alumnos, ¿no? Los puedo querer en el sentido de que se están formando para esta situación. Yo creo que el amor es diferente para cada persona, si lo es para cada uno de los hijos es diferente, porque pues los que tenemos la fortuna de ser padres, aunque tengamos varios hijos y que digan que a todos los queremos igual, eso no es cierto, porque cada uno tiene una personalidad diferente y entonces los queremos así. Y yo creo que es muy importante, sobre todo, que el amor significa, al menos creo yo, es respeto hacia el otro. Ya con el hecho de respetar al otro, le estoy mostrando que tengo amor hacia él. Entonces, esto, yo creo que en mi época de juventud quizás no lo podría haber dicho de esa manera, ¿verdad? Por eso sí me regresaría, pero con una experiencia diferente, porque he disfrutado mucho de mucha gente a la que he querido a lo largo de toda mi vida y que a veces he tenido la oportunidad. Yo creo que en esta parte del confinamiento el amor se demuestra enfrentando la adversidad juntos. O sea, si todos estamos juntos para enfrentar estas situaciones por las que estamos pasando, yo creo que el hecho de que una persona cuide a otra en este momento que está el COVID, es un acto de amor, o sea, es un acto de amor puro hacia la hermana humanidad, o sea, simple y sencillamente, no tiene sexo, no tiene género, no tiene nada, es simplemente por ser un ser humano y ese es el acto que al menos para mí es un acto de amor que tenemos que estar demostrando todos en estos momentos, ¿no? Yo quisiera compartir ahorita que, por ejemplo, tenemos profesores, hay profesores que son parejas y entonces se han enfermado ambos de COVID. El grupo del área a la que pertenecen han decidido ellos tomar sus grupos para que los profesores no se preocupen por atender a sus alumnos y ellos están atendiendo, se están rolando para atender estos grupos. Creo que ese es un acto de amor neto, así, que es puro ese amor y es verdaderamente pues hasta a nuestros compañeros, a nuestros familiares y creo que para mí eso sería el amor. Finalmente pues es una persona a la que yo quisiera atender y que estuviera en las mejores condiciones. Entonces, pues eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Secretaria estudiantil del CCH, le agradecemos mucho. Y bueno, tenemos que ir cerrando. Le damos también la palabra a la maestra Mayra, si quiere agregar algo más para cerrar este ciclo de actividades de El Amor no se confina, que esperamos siga rindiendo frutos esta colaboración. Y después le daremos la palabra a la doctora Sandra Lorenzano, de la Dirección de Cultura y Comunicación de la SIGU. Les agradecemos mucho a los conversadores y también a todos, chicas y chicos que nos han acompañado. Maestra Mayra, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a nombre del doctor Benjamín Barajas, director general del CCH, pues agradezco mucho a la Coordinación para la Igualdad de Género, es que se me olvida el nombre, perdón, y agradezco mucho este trabajo colaborativo que estamos haciendo entre la coordinación y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Les damos las gracias por abrir estos espacios de expresión para reflexionar, para analizar, y son temas muy importantes para todos nosotros, para los jóvenes, para los académicos, y esperamos que este sea el inicio de una serie de acciones, de actividades que se vayan a seguir dando para poder ir fortaleciendo en esta parte de las habilidades socioemocionales que podemos tener con los jóvenes, porque en la medida en la que nosotros desarrollemos este trabajo y fortalezcamos las emociones, los sentimientos, en esa medida vamos a tener frutos de menos violencia, más respeto a nosotros. Entonces, pues no me queda más que agradecer a la doctora Tamara Martínez Ruiz, a la doctora Sandra Lorenzano, a la maestra Dolores Luna, jefa de
Difusión Cultural del Plantel Sur, y les agradezco mucho haber brindado compartir esta experiencia con nosotros. Muchas gracias. Perdón, se me olvidaba también, agradecerle a Romy también por ese enlace que ha tenido con nosotros y con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Maestra Romy, muchas gracias también. Le damos la palabra. Ay, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida por esta experiencia. Ha sido muy grato escuchar a los alumnos, a los profesores en torno al amor. No me queda más que agradecer a la doctora Tamara, a la doctora Sandra, a la maestra Lolita. Muchísimas gracias por permitirnos trabajar con ustedes y bueno, que esto sea una semilla que vaya germinando y que en un futuro dé mucho fruto para nuestra comunidad del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy, y muchas gracias a Antonio, Julia y Axcayácatl. Le damos la palabra a Sandra Lorenzano para que termine este conversatorio. Gracias, María. Pues en realidad tengo que decir que estoy muy emocionada, muy entusiasmada, con ganas de seguir platicando, por supuesto, sobre estos temas que marcan nuestra cotidianeidad, pero también marcan nuestra ruta de vida, ¿no? Hemos crecido también con estas lecturas, con estos cuestionamientos, con esas incertidumbres muchas veces sobre nuestro propio deseo, sobre nuestro propio cuerpo. Creo que eso lo compartimos cuando éramos adolescentes, nosotras y nosotros, y lo compartimos quizás con las chicas y los chicos ahora. ¿Cuál sería la época? Yo también me quedé pensando en que me gustaría vivir o a cuál me gustaría regresar. Regresar no creo. Yo como Axcayácatl creo que todo lo que hemos avanzado, incluso con dificultades, con retrocesos cada tanto y demás, es hacia la libertad. Y eso, si estuviera en una marcha, gritaría que en defensa de la libertad ni un paso atrás, ¿no? Entonces, no es al pasado donde quisiera ir. Quizás lo que quisiera es poder hablar y escuchar más a las chicas y a los chicos en igualdad de circunstancias. Quizás hoy tener también 16, 17 años y poder compartir en esta realidad que me parece que está cambiando mucho hacia la libertad, poder compartir mis incertidumbres, mis dolores, pero también mis amores y mis entusiasmos de la adolescencia. Como eso no lo podemos hacer porque lamentablemente, o quizás no tan lamentablemente, el túnel del tiempo no existe y existe en la literatura y por eso seguimos leyendo y escribiendo, existe en el cine, en la televisión, en el arte, se hablaba mucho, hablaba Julia de cómo nos conforma la cultura popular, ¿no? El cine, la televisión, los boleros, las canciones, pero hasta los Beatles, ¿no? El hip hop, o sea, todo eso hace un imaginario amoroso donde se conjunta desde la tradición clásica, pasando por todo lo que hemos visto hoy, gracias a nuestros tres invitados, pasando por la tradición medieval hasta llegar siglo XIX y época contemporánea. Y en esa suma que somos, porque somos esa suma de tradiciones, esa suma de voces, también esa suma de incomodidades, esa suma de resistencias ante los diversos momentos de discursos y de comportamientos excluyentes, violentos. Perdónenme, pero también es cierto que aún hoy estamos dentro de un círculo privilegiado. Somos uno de los países de América Latina, el segundo, por cierto, en mayor número de crímenes de homofobia y transfobia. Entonces, esta diversidad que queremos celebrar, que es la diversidad del arco iris, la diversidad justamente de la libertad de elección,
que cada quien ame a quien desea amar. Y hablo también en un sentido amplio del amor, no estoy hablando solo del amor de pareja o de parejas o del amor sexualizado. Ahí luego podríamos hacer otra plática sobre la relación entre amor, amistad, deseo, sexualidad. Un poco lo platicábamos cuando armábamos este ciclo. Pero la idea es que con conversaciones de este tipo y sobre todo con la escucha a las y los chicos de bachillerato y también con la posibilidad de dialogar con ellas y con ellos, vayamos construyendo hacia ese mundo más incluyente, más respetuoso de las diversidades, de las diferencias, de las disidencias, porque tampoco es un canto a la diversidad de estilo anuncio de Benetton, sino la diversidad como disidencia, una norma que nos han establecido y que coarta mucho de esta libertad de la que hablamos. Pero bueno, tampoco quiero tomar ya demasiado tiempo, dejo apuntadas estas ideas que simplemente son un pálido eco de las cosas maravillosas que ustedes han dicho hoy. Muchísimas gracias, Julia, Antonio, Axayácatl. Realmente ha sido un lujo, un privilegio escucharles. Nos han alimentado muchísimo, nos quedamos pensando mucho en las propuestas, en sus lecturas de la realidad y del mundo literario, filosófico, simbólico que nos conforma como cultura. Me parece que a lo largo de la semana hemos tenido quienes hemos seguido estos conversatorios y por supuesto estarán a disposición de las autoridades del CCH para que toda la comunidad tenga acceso a ellos. Me parece que hemos ido dibujando un camino muy rico, muy enriquecedor, muy estimulante, muy potente de voces que van y vienen, que son cuerpos que van y vienen y que hemos creado también un círculo de amor. O sea, esto también ha sido un gesto de amor. El amor de las chicas y los chicos que se han sumado a la invitación, el amor del propio grupo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Dirección de Cultura y Comunicación, que son estas chicas y chicos maravillosos que ustedes van escuchando y que están por aquí, María, Darío, Dani, Sara, ¿quién me está faltando? Por supuesto, Lolis, Ceci, Ruth, un grupo de gente joven, porque hay que tomar de esa energía y de esa capacidad creativa. Y ahora van a decir que qué grosera, pero no, así estaba pensado en esto que estoy diciendo, que es muy pobre y muy breve para lo que quisiera decirles y transmitirles, es que mi infinito agradecimiento en mi propio nombre y en el de la doctora Tamara Martínez Ruiz y todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género al CCH. En primer lugar, al doctor Benjamín Barajas, por supuesto, que confió desde el primer instante en la posibilidad de crear este vínculo tan fuerte entre el CCH en sus 50 años, su 50 aniversario, felicidades, y nuestra coordinación. A la maestra Mayra Monsalvo, a la maestra Romy Guzmán, sin ustedes no podríamos haber hecho nada de esto. A cada uno de los jefes y jefas de difusión cultural del CCH, a mi querida Dolores Luna, Lolis, que hizo posible este entramado de voluntades y de ganas de dialogar, y pues que este sea el primero de muchos encuentros, que sigamos apostando por la sensibilidad creada por la cultura, es decir, que confiemos en que sí podemos transformar nuestra realidad, sí podemos abrir
nuestros caminos, nuestras cabezas, nuestras posibilidades, nuestros deseos a través del diálogo que tenga la cultura y a la creatividad como eje principal. Nosotras, chicos, chicas, este mensaje es especialmente para ustedes. Confiamos en ustedes y confiamos en lo que ustedes nos pidan, en lo que ustedes nos sugieran, en lo que ustedes exijan desde la creación cultural para transitar juntas y juntos este camino. Aquí nadie viene a tirar netas, aquí venimos a compartir y muchas veces, yo creo que todas, a compartir preguntas para ver si entre todas y todos podemos tejer una respuesta. Y cierro con una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que tiene que ver con el movimiento zapatista, y que cuando fue el levantamiento zapatista, una antropóloga mexicana muy conocida fue para allá, y a Chiapas, y le preguntó a una mujer indígena, cuando se empezó a hablar de los diálogos de San Andrés Larráinzar, le preguntó, dígame cómo se dice dialogar en su lengua. La mujer la miró con cara de extrañeza y le dijo, dialogar, esa palabra no existe en nuestra lengua. Se dice, vámonos a poner a platicar, a ver si con su palabra y la nuestra hacemos una palabra común. Y de eso se trata, de buscar entre todas y todos una palabra común. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones, ya que estamos con este tema. Gracias. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho y bueno, esperamos seguirnos viendo. Excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Saludos gracias. a todos. Adiós, un gusto. Este año será difícil salir a las calles, pero nuestras voces siguen encendidas y estamos unidas. El 8 de marzo de 2021 nos haremos escuchar. Y nuestro contingente será un coro de sororidad y resistencia. La Coordinación para la Igualdad de Género convoca a todas las universitarias a participar en Contingente Violeta y Oro. Porque si nosotras no resistiéramos, dejaríamos de existir. Un montaje sonoro tejido con nuestros cánticos, consignas, testimonios, paisajes sonoros, lecturas, piezas musicales propias y todo tipo de expresiones sonoras. Tienes una voz. Vamos a amplificarla. Comparte tu archivo de audio y forma parte del contingente. Los audios se integrarán en un montaje producido por la Coordinación para la Igualdad de Género y se publicarán en los espacios y canales de la SIGU. Duración máxima, 4 minutos. Idiomas, español o lenguas indígenas. Consulta las bases en www.coordinaciongénero.unam.mx y en nuestras redes sociales. /Igualdad UNAM. Violeta y Oro. Todas las voces.